Bueno, el prohibicionismo fracasó, digamos. Estamos casi todos de acuerdo en eso. El prohibicionismo fracasó, está claro. El combate global contra el narcotráfico, contra las drogas, lo único que hizo fue enriquecer a estamentos estatales o estamentos públicos y mantener rico a los narcotraficantes, porque no, digamos, se ha encarecido o no el sistema financiero de lavado de dinero, el circuito financiero de lavado, depende de las circunstancias, pero lo cierto es que más allá de esa contrariedad, no dejan de ser personas muy ricas. La ganancia está en los países consumidores como Estados Unidos, que se quedan con la mayor parte de la ganancia porque se distribuye ahí, segundo porque también lavan el dinero. O sea, los muertos los ponemos los países del sur, los países productores, y la plata queda en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. O sea, es como muy claro cuál es la división en este tema. Ahí voy al punto, si querés, más macro. Pero quería concluir con el tema micro, con el pibe, siempre aclarando esto, digamos. Me pongo en el lugar incómodo del abogado del diablo, estando a favor de la postura que vos estás proponiendo. Y me sigo preguntando si todos estos diagnósticos que plantean que despenalizar el consumo puede alentar o puede ser un mal mensaje, como decían en estos días los curavilleros, incluso el Papa. Es una postura tan errada. La realidad demuestra lo contrario. Portugal despenalizó hace muchos años y lo primero que pasó es que subieron las consultas en el sistema médico. Pero no subieron las consultas porque hay más consumo, sino porque mucha gente que nunca se había acercado al sistema médico porque estaba criminalizada empezó a acercarse al sistema médico. La penalización lo que hace es alejar a los usuarios del sistema médico, es todo lo contrario. De hecho, en un informe de la Organización de los Estados Americanos de 2013, el problema de las drogas en las Américas, un informe en el que participaron personas de todo el continente americano y de Europa también, donde una de las recomendaciones dicen que la despenalización tiene que estar en la base de una estrategia de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay forma de acercar servicios de salud ni que los usuarios vayan a los servicios de salud si están criminalizados. Es todo lo contrario a lo que dice la Iglesia, y los lugares donde hay despenalización e incluso donde hay regulación, el tratamiento es mucho más efectivo porque primero es voluntario y segundo porque los usuarios se acercan, cuando tienen un problema se acercan. O sea, llegan más rápido al hospital o a la atención clínica en psicología o en psiquiatría que a la comisaría. Ahora, se me ocurre que eso terminaría con un fenomenal negocio que incluye a policías, a funcionarios públicos, a funcionarios judiciales, a privados, a banqueros. O sea, la despenalización terminaría con un negocio multimillonario. Te estás olvidando de las comunidades terapéuticas que están manejadas por personas relacionadas con la Iglesia Católica o con las iglesias evangelistas. Acá estamos hablando de 5 o 6 grupos muy poderosos. Acá lo dijo una vez muy claro el padre Molina, el ex secretario de la Ceronar. Está el que la produce, el que la vende y el que te cura. Entonces, ya frenamos al que te cura un poco con la ley de salud mental. Estamos frenando todas esas violaciones a los derechos humanos, que era un encierro indeterminado para cobrarles a las obras sociales o a las prepagas o al mismo gobierno para cobrar eso como tratamiento, no dejar encerrado, tirado un pibe 3, 6, 9 meses o a veces más, años. Ahora tenemos que ir por la despenalización de la tenencia para empezar a discutir regulaciones. ¿Qué es lo que hizo Uruguay? Digamos, tomar otros caminos, ¿sí? Implica enfrentar otros problemas. Hoy el problema que estamos enfrentando es algo que nunca se va a terminar, que es el narcotráfico, como tanto le gusta decir a Massa. Es decir, cuanto más combatís, más armas se compran los narcotraficantes, más cara sale la sustancia, el consumo no baja porque el consumo está estable y crece. Entonces, la prohibición lo que hizo fue mantener el negocio. Sin prohibición no hay negocio, eso es como muy claro. Emilio, en este libro que recién mostrábamos, lo volvemos a mostrar, vos planteás alternativas al prohibicionismo. O sea, no es que las planteás, estudiás estados que ejecutan políticas alternativas al prohibicionismo. Y entrevisto a las personas que hacen esas alternativas y voy a la documentación oficial. No es una opinión mía, es un libro de estudio de casos. Por eso me parece sobre todo muy valioso porque para empezar a quitar prejuicios hay que tener información. Así es. La base está ahí. De los casos que estudiaste, o de los estados que ejecutan alternativas al prohibicionismo, ¿qué grado de éxito tienen, si es que se puede graduar? Y en tal caso, ¿cuáles son las alternativas que te parecen más potables para la Argentina, para países como la Argentina? Bueno, son dos preguntas. Empecemos con la primera. Holanda, en los años 70, planteó separar la heroína del cannabis. Los holandeses tienen una teoría, para mí, muy correcta, que es la puerta de entrada a las drogas duras no es la marihuana, es el dealer, es el tranza. ¿Qué hacemos?
que el acceso al cannabis sea seguro. Para eso se permitieron los coffee shops, ¿no? En los coffee shops vos podés comprar cannabis, semillas, hashish, pero no te van a vender ni cocaína ni heroína. Los primeros resultados, la primera medición se hizo a los 15 años y primero no aumentó el consumo de cannabis entre la sociedad holandesa, tampoco en la juventud, en los menores, digamos, y los consumidores nuevos de heroína eran muchos menos, muchísimos menos. Es decir, los consumidores de heroína que existían en ese momento, 15 años después del sistema de tolerancia, eran las personas que se habían enganchado antes con la heroína, para los cuales ya había tratamientos de metadona, es decir, mantenimiento y sustitución con metadona, que es otro opioide, pero de largo alcance, que involucra involucra ya un tratamiento médico. Eso también está en el libro en otra parte. Después tenés Suiza, ¿no? Que abre salas de consumo controlado donde las personas pueden inyectarse heroína, cocaína, esnifar ambas sustancias o fumarlas. Esas salas tuvieron un resultado muy importante en bajar el contagio de HIV y de hepatitis C. Digo, esto es pragmática. Lo que hacen los suizos es pragmática. Y además la gente lo votó y lo aprobó. Hoy estas salas de consumo, como describo en el libro, son los lugares donde la persona, además de ir a consumir, que es lo que más le interesa, al igual que una persona que consume Paco probablemente, lo que más le interesa es conseguir esa sustancia y consumirla, recibe atención médica, social, se puede bañar, puede comer, puede llevarse ropa limpia, es decir, dejan de ser muchas veces vagabundos para poder volver a su casa, incluso consumiendo, pero en un contexto distinto, es decir, ahí las personas se dan cuenta y refuerzan otras percepciones, ¿sí? No es lo mismo consumir abajo de un puente heroína que consumir en una sala de consumo donde tenés agentes sanitarios, trabajadores sociales, médicos si querés consultar, donde tenés jeringas y material descartable. Es totalmente distinto. Ahí te empezás a ver de otra forma. Eso es otra de las cuestiones que tiene Suiza, que prescribe heroína legalmente. Y el caso de Uruguay, que lo tenemos cerca y aparte se debatió mucho, es más reciente. No sé si hay estudios de impacto. Sí, hay estudios de impacto y son muy positivos. Uruguay tiene 3 sistemas de acceso al cannabis. Primero, Uruguay plantea lo mismo que Holanda en los años 70. Dice, vamos a separar el cannabis de la pasta base y de la cocaína. El que quiera consumir cannabis lo puede conseguir o cultivando en su propia casa hasta 6 plantas o asociándose a un club de cultivo, que es una forma cooperativa que nació en España, que también está explicada en el libro, detalle por detalle cómo es, cómo se gestó el sistema y cómo se ganó judicialmente, o en un futuro, eso todavía está en fase de regulación, comprando en la farmacia. Con solamente las 2 primeras vías de acceso, es decir, autocultivo y clubes cooperativos entre usuarios, el 40% del cannabis que se fuma hoy en Uruguay es uruguayo. El otro 60% es paraguayo. Es decir, que ese 40% que vos tenés hoy de consumo en Uruguay, de flores uruguayas, de marihuana uruguaya, no lo está recibiendo el mercado negro. No va al mercado negro. Si vos realmente querés combatir el narcotráfico o el crimen organizado dedicado a las drogas, que sería más correcto como término, lo primero que tenés que hacer es dejar de financiarlo. Si vos obligás a la gente a comprar en el mercado negro y no la dejás cultivar marihuana, estás obligando a que compren el mercado negro y a que financien ese mercado negro. Emilio, nos quedan unos segundos, así que a manera de tarea para el hogar, decinos qué país, después lo vamos a estudiar, vamos a Google y lo estudiamos, pero decinos qué país te parece que puede ser un modelo para nosotros, o qué sistema de qué país te parece que puede ser un modelo. A mí me parece que lo que está haciendo Uruguay es el camino correcto, porque plantea vías de acceso de mercado, si querés, como pueden ser las farmacias o los dispensarios en Estados Unidos, que es un modelo que no hablamos, pero que también existe en algunos estados de Estados Unidos, a la vez con un modelo cooperativo, como son los clubes de cultivo, que en el caso de Uruguay son hasta 45 socios, algo chiquito, y el autocultivo en tu casa, digamos. Entonces te está planteando te está planteando muchas opciones en un marco regulatorio bueno, porque lo tienen con el tabaco, porque ahora van a mejorar el marco regulatorio del alcohol, que eso es importante, que sean regulaciones. Nosotros no hablamos de legalizar solamente, hablamos de legalizar y regular. La palabra clave es regular. Argentina en ese sentido lo puede hacer, pero primero tenemos que despenalizar la tenencia para consumo personal, para poder empezar a debatir algo. Para poder debatir algo. Gracias por este rato, Emilio. A ustedes. Profundizamos leyendo el libro. Gracias.